Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Ahora, es muy importante siempre que estudiamos la Biblia ver el contexto en el cual se escribió y tienes un contexto inmediato. El contexto inmediato es, ¿de qué viene hablando en este caso el apóstol Pablo? Y entonces lo que vamos a ver hoy lo tienes que ver en ese contexto. Acuérdate, la Biblia no son versículos que por sí solo y separados los puedes leer, sino tienen un contexto inmediato, anterior, y también un contexto de lo que sigue en la epístola de los Corintios. Entonces tienes el contexto inmediato, y lo que sí puedes hacer es ver una aplicación más amplia acerca de ese pasaje. Entonces lo que vamos a ver hoy tiene una aplicación del contexto inmediato, pero también vamos a ver una aplicación que es más amplia. Ahora, la Biblia solamente tiene una interpretación, pero tiene diferentes aplicaciones. Y hoy vamos a ver una interpretación y te va a quedar claro, y es un pasaje o es un versículo que sobre todo los solteros lo has escuchado, y es un consejo que se da mucho en las iglesias, y es eso de el tema del yugo desigual, ¿no? Que escuchas eso y dices, órale, ¿qué es eso? Y te pones medio nervioso. Pero, vamos a ver cómo es muy claro. O sea, la Biblia realmente es muy claro, y a veces nosotros como seres humanos lo hacemos más complicado de lo que es. Entonces vas a ver que es muy lógico, vas a ver que es muy sencillo entender estos conceptos, y te vas a dar cuenta, es sentido común. Y entonces el apóstol Pablo va a usar unos ejemplos, y va a usar unas preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que es muy lógica su respuesta. Entonces, con estas dos cosas, y después vamos a ver una promesa. Entonces vamos a ver esto de yugo desigual, vamos a ver unas preguntas, y después de esto y unos ejemplos, y después de esto vamos a ver una promesa. Entonces, quédate conmigo todo el tiempo y sigue el capítulo. Ahora sí, ahora, ¿cuál es el contexto inmediato? Acuérdate lo que está pasando en Corintio. Tienen un conflicto los corintios, que es la iglesia de Corintio, con el apóstol Pablo. Aquel que fue y plantó la iglesia, estuvo 1 año y medio con ellos, lo conocen muy bien, y Pablo está diciendo eso: ustedes me conocen, ustedes saben quién soy, ustedes saben sobre mi ministerio. Pero ¿qué es lo que había pasado? Habían llegado falsos maestros a la ciudad de Corintio, y no solamente estaban metiendo falsas doctrinas y falsa teología y falso conocimiento de Dios, sino que también lo que ellos estaban haciendo era atacando personalmente el ministerio de Pablo. Y Pablo lo que hace en 2 de Corintios es una defensa. No se defiende él, sino defiende su llamado y defiende su ministerio, porque si es atacado su ministerio, está siendo atacado su mensaje, y si es atacado su mensaje, está siendo atacado el evangelio, y si está siendo atacado el evangelio, está siendo atacado Jesús. Si te das cuenta, cada predicación de los domingos, Pablo, que cuando empieza a defender su ministerio, termina hablando de Jesús y termina mostrándonos quién es Dios. Y no va a ser la excepción aquí, empezando en el versículo 14. Ahora sí, ¿listos? Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, Pablo lo que hace es que toma un pasaje del Antiguo Testamento, que lo puedes encontrar en Deuteronomio 22, comenzando en el versículo 10, y ahí son leyes para el pueblo de Israel, para que sean diferentes a todas las demás naciones. Y hay simplemente unas leyes que de pronto lo puedes leer y dices: oye, como que no entiendo esto, ¿y por qué esto? Y así. Pero hay 3 en particular que son muy parecidas. La primera ley que da Dios al pueblo de Israel es que no pongas en un yugo. Ahora, si nunca has ido al campo, no tienes la menor idea qué es eso. Y un yugo es madera, es fuerte, es inflexible, y se le pone a 2 animales de carga, uno a la derecha y uno a la izquierda.
puedes usar el yugo para dos cosas. Número uno, para arar la tierra. Entonces pones dos animales, pones el yugo y pones el arado atrás y van arando y haciendo los surcos en la tierra para después poder sembrar la tierra. Y la segunda es para jalar una carreta. Entonces ponen dos animales, ponen el yugo, la tabla de madera, eso se amarra al animal y ponen entonces la carreta atrás y es un modo de transporte en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús. Entonces, y Dios da una instrucción y dice, no pongas un yugo o no aras con buey y con asno justamente. Entonces en un yugo no pongas un buey de un lado y no pongas un asno del otro. Ahora, si tú hablas con un experto en yugos, te va a decir, no lo hagas. O sea, no un buey de un lado y no un burro del otro. ¿Por qué? Porque tienen diferente fuerza. Entonces el buey tiene mucha más fuerza que un burrito, pero también tienen diferente paso. Entonces lo que tiene un buey es un paso lento, pero perseverante. Entonces sigue, es como un tractor, o sea, lento pero perseverante. Y el burrito, ¿cómo es? Es un poco más ágil y más rápido, pero no tan perseverante. O sea, por eso cuando te montas en tu macho y ahí andas y eres necio y dices, pues de aquí nadie me mueve. Te dicen, pues no seas como un asno. Es eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú pones en un yugo a un buey y a un asno, el buey va a avanzar, paso lento. El burrito va a ir rápido. ¿Qué has subido un burrito? Y así dices, hasta te cansas, te duele la espalda, pero ahí va rápido y es muy ágil, pero cuando se para ya no lo mueves de ahí. Así. Y entonces, ¿qué es diferente volumen, diferente peso, diferente fuerza. Y entonces, si tú pones el yugo en estos dos animales, se van a lastimar, se van a estresar, no van a ser productivos en jalar la carreta o arar, y simplemente un experto en yugos te va a decir, no lo hagas. ¿Okay? Entonces, esa es la primera ley que ves en Deuteronomio. La segunda ley es, cuando vayas a sembrar, no siembres en el mismo campo semillas diversas. O sea, si vas a sembrar manzanas, solamente siembra manzanas. Si vas a sembrar piñas, solamente siembra piñas. Y ¿por qué? Una de las cosas que sucede es que nadie hace eso. O sea, tú cuando vas de aquí a Córdoba, por ejemplo, y ves los sembradíos de los lados, es un solo árbol y todo es mango. No hay no es productivo ni para la tierra ni para quien las está cosechando el fruto plantar diferentes cosas. Una de las cosas que pasaría es que si plantas 2 o 3 diferentes semillas en tu campo, entonces ellas pelearían por los recursos que hay, que son limitados. Espacio limitado, entonces pelearían por el espacio. Una semilla necesita raíces profundas, otra necesita raíces extendidas, una necesita más sol, una necesita más sombra. Entonces habría un pleito por los recursos, por el agua, por los nutrientes, por el espacio y por el sol. Entonces cualquier experto agrónomo te diría, si tienes una tierra, no plantes semillas diversas. O sea, no va una con la otra. No lo hagas. Y la tercera ley que dice Deuteronomio capítulo 22 es que no mezcles lino con lana. Ahora, la lana es una fibra, y entonces un experto textil te diría, no hagas una tela y no hagas una prenda con lino y con lana. Simplemente no lo hagas, porque el lino es una fibra que viene de la celulosa, y la lana es una fibra que viene de los animales, y se comportan completamente diferentes, tiñen diferente, encogen diferente. Entonces, si tú haces una prenda de lino y de lana y la metes a lavar, es muy difícil de su cuidado. Entonces, un experto textiles te diría, no lo hagas. Entonces, y Pablo toma estos 3 ejemplos. Ahora, ¿te suena lógico eso?
No pongas en un buey, en un yugo un buey y un burro, y suena muy lógico, no lo harías, no es productivo. En tu campo no siembres diferentes semillas, no lo harías, no es productivo. Van a pelear por el espacio y por los recursos. Y si eres experto textil, entonces y si te compras una, siempre estás viendo a ver de qué es. Entonces, por ejemplo, sí puedes mezclar algodón con poliéster y es una muy buena mezcla. Puedes mezclar, por ejemplo, rayón con algodón, poliéster y algo de spandex. Pero si ves una prenda el día de mañana en una tienda y lino con lana, simplemente no la, o sea, posiblemente te sirva un par de usadas y a la tercera la vas a tener que desechar. Es una pérdida, no funciona de esa manera. Entonces, ve, todo es sentido común, todo es lógica, y entonces Pablo usa estos ejemplos y los lleva al yugo desigual entre un creyente y un incrédulo, entre alguien que ha confiado y ha puesto toda su esperanza en Jesús y alguien que no ha puesto toda su esperanza en Jesús. Son diferentes valores, diferente perspectiva, diferentes prioridades. Es más, son diferentes destinos. Uno tiene un destino y el otro tiene un destino completamente diferente. Y son diferentes límites. El creyente tiene ciertos límites morales y valores que Dios nos ha dado en la palabra de Dios. Y el incrédulo simplemente no importa, no hay absolutamente ningún límite. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate, el contexto inmediato son falsos maestros. Entonces Pablo está diciendo eso. O sea, hemos tenido problemas. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros, y entonces la sugerencia de Pablo y el consejo es: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son en el contexto inmediato? Son los falsos maestros. Porque, o sea, ¿qué comunión tienen contigo? ¿Qué acuerdos hay? Ahora, en el contexto más amplio, está hablando de relaciones íntimas, y una de las relaciones más íntimas y de las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida, si estás soltero hoy, es con quién te vas a casar. Es una de las decisiones, son 3 decisiones súper importantes en tu vida, ¿ok? La primera es si vas a seguir a Jesús como tu Señor y tu Salvador o no. Es una decisión que va a impactar toda tu vida. Y posiblemente hoy la tengas que tomar. Número 2 es qué vas a estudiar. O sea, qué profesión vas a hacer. En qué vas a trabajar. Eso va a influir o sea, esa decisión va a influir toda tu vida. Y número 3 es con quién te vas a casar. Porque el matrimonio bíblico es hasta que la muerte los separe. Entonces, eso va a influir y va a impactar todo lo que venga en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos. Una de las cosas que pasa cuando tú siembras 2 semillas en un campo, es lo que viste, y un agrónomo experto te lo podría decir, es la polinización, que es todo lo de polen y cómo afecta a la tierra y cómo afecta a los sembradíos y cómo afecta al fruto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en un campo tienes diferentes frutos, lo que va a hacer, o sea, el efecto va a ser otros frutos, y esos frutos van a ser híbridos. Entonces no va a ser ni uno ni otro, sino va a ser un compuesto de los dos. Entonces sí afecta estas decisiones en tu vida, y no solamente en tu vida, en el matrimonio específico, sino con tus hijos. O sea, con qué valores los vas a educar, con qué valores los vas a instruir, qué consejo les vas a dar, y al final, o sea, qué les vas a decir que es la verdad. Entonces eso es muy importante. Ahora, no solamente vamos a hablar del matrimonio aquí, sino son relaciones íntimas, y una relación muy íntima es una sociedad de negocios, por ejemplo. Entonces, este ejemplo es: si no te unas en yugo desigual con falsos maestros o con alguien que no cree lo mismo que tú, no te unas en yugo desigual en el matrimonio, no te unas en yugo desigual con algún socio en algún negocio. Entonces, si tú estás aquí hoy y estabas orando por una respuesta, aquí está. No te unas en yugo desigual porque es muy íntimo una sociedad. Y lo has escuchado. Una sociedad es como un matrimonio. Y yo digo, más o menos, sí. La diferencia es que una sociedad la rompes y ya sí es dolorosa, sí puede haber una pérdida, pero no hay hijos. Y en un matrimonio sí hay. Entonces es una decisión mucho más importante el tema del matrimonio.
Pero entonces fíjate, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí vienen las preguntas retóricas. Después de estos 3 ejemplos, del yugo, textiles y agrónomo, que dices es muy claro y es muy sencillo y es muy lógico y es sentido común, aquí vienen estas preguntas retóricas. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Se pueden llevar? ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión? A esta palabra comunión es koinonía. ¿La has escuchado? Y los cristianos, los primeros cristianos, tenían todas las cosas en común. Ahora, los cristianos no tenemos todas las cosas en común. Por ejemplo, a alguien le puede ir a la América y a alguien a las Chivas. Pero no está hablando de eso. La cosa en común que tenemos es que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es muy importante en tu vida y es la máxima autoridad. Y no hay una máxima autoridad sino Él. Y que Él es soberano. O sea, creemos todas estas cosas muy importantes para nosotros y esenciales. Y es eso, es comunión íntima unos con otros. Entonces, ¿y qué comunión, qué koinonía tiene la luz con las tinieblas? Es más, lo que sucede es que cuando hay tinieblas y viene la luz, las tinieblas no prevalecen en la luz. Piénsalo así. Cuando llegas a tu casa y está completamente oscuro y entras a tu cuarto y cierras la puerta, está completamente oscuro y cuando prendes la luz inmediatamente no hay tinieblas. O sea, no es de que prendes la luz y un poquito de tu cuarto hay luz y un poquito de tu cuarto hay tinieblas. Es completamente la luz. Y por eso aquí Pablo está diciendo, ¿qué koinonía hay la luz con las tinieblas? Y la respuesta es ninguna. O hay luz o hay tinieblas. No puede ser un híbrido de los dos. Entonces, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial es sinónimo a Satanás? Ahora, aquí la palabra concordia en el original es sinfonía. ¿Qué sinfonía tiene Cristo con Satanás? La respuesta es ninguna. O sea, totalmente, si fuera una canción, serían totalmente opuestas la letra, la melodía y lo que te hace sentir esa canción. El viernes estuvimos en el Foro Boca y vino una violinista asiática, Midori, increíble, O sea, es una de las mejores del mundo. Fue un concierto y yo iba con Sandy, mi esposa. Me encanta la música clásica, o sea, es una de las cosas que más me gustan. Y estoy ahí sentado y está tocando y de pronto una de las cosas que produce la música clásica en mí, puede ser que en ti no, es de pronto me dan ganas de llorar. O sea, estoy escuchando y es para mí tan increíble y sublime esos sonidos y o sea, y ve, es algo invisible, es algo que no se ve y que llega a tus oídos y Dios hizo tus oídos para que puedas escuchar. Y entre eso y baja en tu mente y en tu corazón y de pronto cierro los ojos y no solamente me dan ganas de llorar, sino en un momento en el concierto sentí que estaba en el paraíso. O sea, sí, y entonces estoy explicando eso a mi esposa. No, me morí. Y le pregunté, le digo, oye, ¿y de pronto en el concierto te dieron ganas de llorar? O sea, como diciendo, o sea, ¿estoy mal? Así. Y dice, no, a ella no le dan ganas de llorar eso. ¿Está bien? Y le digo, o sea, llegó un momento en mi vida que de pronto sentí que estaba así en el paraíso. Ahora imagínate que está este concierto y que yo estoy escuchando eso y de pronto al lado de mí suena un celular con música de Metallica. O sea, para mí no hay sinfonía, no va una música con la otra. No estoy diciendo que esté mal Metallica, si te gusta está bien, o sea, muy bien. Dice, sí, Tali, a mí me hace llorar Metallica. Entonces no hay ningún acuerdo entre estas dos cosas. Y entonces aquí viene la promesa. Ahora, una de las cosas que yo aconsejo es, o sea, ¿cómo saber si esa persona me conviene o no para el matrimonio? Alguien que es soltero. Dice, bien, Tali, ¿cómo me conviene si esta persona me conviene o no? Si esta persona es voluntad de Dios para mi vida o no. Y una de las preguntas que yo hago es, ok, ¿esa persona te acerca más a Dios o te aleja de Dios? Así. Y lo he visto muchas veces.
O sea, una persona que está sirviendo y amando a Dios y está en su vida entregada a Dios y de pronto conoce a alguien y esta persona no es creyente y no ama a Dios y no sirve a Dios y no conoce a Dios y como que pasa algo en la mente de alguien así que de pronto deja el sentido común y como que, o sea, trata de sabotear todas estas preguntas y estos ejemplos tan sencillos. Y dice, bueno, no, pero yo soy la excepción a la regla. Yo siempre he visto eso, como que tú piensas que eres la excepción a la regla cuando conoces a alguien que no es cristiano o que no tiene las mismas creencias y los mismos valores y los mismos límites y el mismo Dios y la misma Biblia que tú. Así. Y entonces yo siempre he visto eso, cuando alguien empieza a andar con alguien que no tiene los mismos valores y las mismas creencias y dice, Talí, pero lo voy a traer a la iglesia. O sea, eso es evangeligue. Y no estoy diciendo que no haya eso. O sea, a mí me ha pasado, alguien trae a la iglesia a su novio y el novio termina más enamorado de Jesús que la novia. Y yo digo, qué bien, o sea, qué bien. Pero yo he visto mucho esto, que los que creen que son la excepción a la regla terminan separándose de Dios y se enfrían de Dios. Y entonces sí empiezan de pronto a venir, pero llega un momento en que él o ella, que no son cristianos, dicen que no. Y entonces en vez de tú jalarla o jalarle, ellos te jalan a ti. Lo he visto muchas veces. Entonces la primera pregunta es, ¿te acerca más a Dios o te aleja más de Dios? Número 2, la influencia en su vida saca lo mejor de ti. Número 3, ¿esa persona te inspira a confiar en Dios? ¿Te inspira a confiar en Dios? Número 4, ¿sirve al mismo Dios que tú? Número 5, ¿tiene la misma cosmovisión que tú? La cosmovisión es la manera de ver el mundo. Y tú ves el mundo según lo que tú crees, según tus creencias y que están muy profundas, arraigadas en ti. Entonces, un cristiano tiene que tener una cosmovisión cristiana y un incrédulo tiene una cosmovisión secular. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la misma cosmovisión que tú? Una cosmovisión cristiana. Número 6, ¿cuida su corazón más de lo que cuida su aspecto físico? ¿O está más preocupado con su exterior que con su interior y con su vida espiritual? Y si está cerca de Dios o no. Número 7, ¿esa persona busca primero el reino de Dios? Es una de las cosas que Jesús dijo. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y número 8, ¿ama a Dios con todo su corazón? Ama a Dios con todo. Jeff, que ha venido a darnos conferencias de matrimonios, les dice a los solteros, no te cases con alguien cristiano. Y todos se quedan así, ¿cómo? Dice, o sea, no te cases con alguien cristiano, cásate con alguien que esté enamorado y en fuego por Jesús. Una buena pregunta es, ¿esa persona ama más a Jesús de lo que te ama a ti? Te voy a decir por qué. Porque si ama más a Jesús que lo que te ama a ti, entonces va a recibir la instrucción de Jesús. Y para un hombre la instrucción es, ama a tu esposa como Jesús ama a la iglesia. Y tú necesitas un hombre así. Tú, si eres soltero, necesitas un hombre de Dios. Y si tú eres soltera, si tú eres soltero, necesitas una mujer de Dios. Si tú eres una mujer soltera, necesitas un hombre de Dios. Eso es. Ahora dices, Talí, pues yo estoy casada o casado y no es así mi esposo. Ok, si tú estás casado o casada, la voluntad de Dios es ese esposo con el que ya te casaste y es hasta que la muerte los separe. Y tienes que orar, y tienes que permanecer, y tienes que perseverar, y tienes que amar a Dios con todo tu corazón, y tienes que obedecerle, y tienes que ser un ejemplo para ellos. Es mejor que uno en la familia sea creyente que ninguno.
Y eso tiene una influencia en tus hijos y después en tus nietos. Entonces, ve todas estas preguntas. Y dice Talí, pues entonces preséntame a alguien así. Y mejor te la volteo y te digo, mejor tú sé esa mujer o ese hombre para alguien más. O sea, no te dediques en buscar a alguien así, sino tú sé alguien así. Número 2, ora a Dios. Y número 3, tienes que confiar en la providencia divina de Dios, que Él tiene a alguien así para ti. Tienes que confiar en Dios. Entonces, ese tiene que ser tu enfoque. Ahora, esto te aplica también en los negocios, Ahora, hablando de los negocios y hablando oye, es que yo quiero poner un negocio, quiero trabajar en una industria. Yo siempre he dicho esto, el cristiano nunca tiene que involucrarse en un negocio ilícito. Nunca. No te puedes unir en eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Entonces, número 2, nunca tienes que poner un negocio o trabajar en un negocio donde lleve la perdición y a la adicción a otros. Entonces, la pregunta es, ¿un cristiano puede tener un casino? Claro que no. ¿Un cristiano puede tener un bar? Claro que no. Nunca puedes llevar a la perdición a otros por amor a los demás. Un cristiano nunca puede trabajar en algo que sea un fraude. Una financiera. Pero, mentimos y no damos los rendimientos que tenemos que dar. O no tenemos los recursos para... Un cristiano nunca tiene que trabajar en algo que es un engaño. Hay productos engañosos. O sea, no, si te tomas estas pastillas, en 3 meses bajas de peso. Es un engaño. Uno de los pesares más grandes de mi vida como cristiano fue asociarme con 2 socios más. Éramos una sociedad de 3 en una hilatura en Puebla. Fue uno de los pesares más grandes de mi vida. Por 6 años estuve asociado con ellos. Y yo eso es lo que me di cuenta. No teníamos los mismos principios, no teníamos las mismas prioridades, no teníamos los mismos valores, no teníamos la misma manera de comunicarnos con los clientes, ni ser honestos con los proveedores. No, o sea, simplemente totalmente diferente. Y por 6 años, desde que me asocié, Señor, ya no quiero estar en esta sociedad. Te lo ruego, me lo dejó claro Dios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tienen? O sea, tú vas para allá. Y tú tienes esta visión, y tú tienes estas creencias, y tú tienes estas prioridades. Y ellos, para allá. Es un yugo que lo único que va a hacer es diferente paso, diferente fortaleza, diferente Dios, diferente manera de ver el dinero. No, o sea, no, de veras, fue uno de los errores más grandes en mi vida, haber hecho eso en una sociedad. Y entonces, versículo 16, ¿qué acuerdos hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo, ustedes son el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, ve la promesa. Entonces hay cristianos que dicen, ay no, pues es que Dios dice que no y que no y que no. No te claves en eso, ve lo que sí, ve lo que Dios promete. Estás soltando una cosa para tomar otra. Y que es mucho más grande y que es mucho más maravillosa. Y ve la promesa de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Él mora aquí entre nosotros. Él anda entre nosotros, Él se pasea entre nosotros. En medio de la reunión vienes, abres tu Biblia, estás tú verso a verso, y entre verso a verso Dios se pasea entre nosotros y va tocando nuestro corazón, va abriendo nuestro entendimiento, va fortaleciendo nuestra alma, va dándonos fe, nos ayuda a poder obedecer. Él se pasea entre nosotros. Él nos da a cada uno de los que estamos aquí hoy lo que necesitamos. ¿Nunca te ha pasado que estás en un estudio y dices, parece ser que Dios me está hablando exactamente a mí? Y es Él.
porque Él habita entre nosotros, Él mora entre nosotros y Él se pasea entre nosotros y anda entre nosotros. Por eso es que Talí, si soy soltera, me quedo así y voy a estar sola toda mi vida y me siento sin nadie. Y dice Dios, yo estoy contigo. Ve la promesa. Entonces hay un tiempo de espera que es para estar solo. Y déjame te doy una noticia. Ese tiempo de estar solo o soltero, por eso soltero, es un tiempo y es un momento. Disfrútalo. Porque una vez que te casas, es para toda la vida. Nunca vas a volver a estar soltero. Disfruta ese tiempo, espera en Dios, sirve a Dios, ama a Dios, conoce a Dios. O sea, el soltero tiene cuidado del Señor, se enfoca en Él, puede servir de una manera que un casado no puede servir. Entonces, ahí está, ¿qué es lo que tienes que hacer mientras? Ser ese hombre o esa mujer que Dios quiere que tú seas. Y entonces habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, eso es. Y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿quieres intimidad? Intimidad con Dios. Eso es. Intimidad con Dios. Versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Ahora, como que, pues entonces voy a salirme de aquí y me voy a ir a la isla de sacrificios, pues ahí no vive nadie y ahí me aparto. Pero no, o sea, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, nos relacionamos con gente de este mundo, pero ya no somos de este mundo. Nuestras prioridades han cambiado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra esencia ha cambiado. Él hace eso en nuestro corazón. O sea, tenemos otra manera de pensar, otra esencia, otra manera de vivir, otra manera de hablar. O sea, completamente diferente. Y entonces la separación aquí que habla Pablo es una separación de todo eso para estar cerca de Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Es apartado. ¿Para qué? Para estar cerca de Dios. Y eso es lo que aquí Pablo está diciendo a los corintios. Necesitas intimidad y necesitas a Dios en tu vida. Y eso es la prioridad número 1 del creyente, tener comunión con Jesús. Versículo 17, entonces por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toques lo inmundo y yo os recibiré. Ahí está. Yo te recibo. Yo te recibo. Y seré para vosotros por Padre. ¿Qué más quieres? Un Padre perfecto. Entonces yo te recibo. Yo no solamente te recibo, sino soy tu Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Y entonces eres su hijo, eres su hija. Dice el Señor Todopoderoso. Ahora aquí la palabra Señor Todopoderoso es eso, Señor Todopoderoso. Y el Señor Todopoderoso tiene todo el control en su mano. Y ahí es donde tienes que confiar, si eres soltero, en su providencia. Que si Él es el Señor Todopoderoso y Él es tu Padre y tú eres su hijo y Él es todopoderoso y tiene todo el control del universo y de tu vida en tu mano, en el momento adecuado, Él va a extender su mano y va a traer a la persona para tu vida. Tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en Él. Ahora, vamos a ir a Jeremías. Eso está en el Antiguo Testamento. Porque de aquí saca Pablo esta porción y este versículo. Jeremías está, si cierras tu Biblia y la abres, llegas a Salmos. Y adelantito de Salmos, justo en medio de la Biblia, vas a tener Proverbios, después de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y si te das cuenta, una de las cosas que está aquí hablando Pablo a los corintios es no unas dos cosas que no van juntas. O sea, sí ya, más claro, no puede estar, no unas dos cosas pero sí une dos cosas que van juntas.
Y algo que va junto es tú, hoy, que estás aquí, con Dios. Eso es el Evangelio y esa es la salvación. Eso va junto y es íntimo. Y entonces Él te trae, tú eres su hijo, tú eres su pueblo, Él es tu Dios y Él es todopoderoso. No sé tú, pero yo quiero un Dios así en mi vida. Que todo el control del universo y de mi vida lo tenga en su mano y yo nada más estar esperando para que Él extienda su mano y me dé lo que Él tiene para mi vida. Tienes que confiar en Dios. Entonces Jeremías 31, 8, que de ahí viene lo que dice Pablo. El contexto es, Jeremías y Isaías van a ser llevados a cautiverio, van a estar lejos, pero yo los voy a traer de regreso. Y eso es lo que, todos aquí nos fuimos destituidos, todos aquí nos alejamos de Dios, y el Evangelio es que a través de Jesús, Dios mismo nos reconcilió con Él y nos trajo de vuelta. Esa es la promesa, eso es lo que Dios tiene para ti, para mí. Y entonces Él habita con nosotros, Él se mueve entre nosotros y somos templo del Dios vivo. Entonces, Jeremías 31, 8, he aquí yo los hago volver, ahí está, regresar de la tierra del norte, los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos y mujeres que están encinta, como vengas, Él te va a recibir, ciego, cojo, mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente, no importa, y gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Eso es misericordia. Y Él te trae con su amor, con su misericordia, y los haré andar junto a arroyos de agua. ¿Tienes sed de Dios? Y Él dice, yo te voy a traer y te voy a hacer caminar junto a manantiales de agua. Ahí. Por camino derecho, derecho. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Por camino derecho, que no haya desviaciones, que esté claro por dónde tenemos que ir, que no nos movamos. Por camino derecho, en el cual no tropezarás, porque yo soy a Israel por padre, ahí está, yo soy su padre, y Efraín es mi primogénito, y él es mi hijo. Y esto aplica, entonces esta promesa es para ti, para mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo y te voy a traer y te voy a llevar por donde hay arroyos y manantiales. Tu sed se va a saciar por completo y vas a ir en camino recto y no vas a tropezar. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció Israel lo reunirá y lo cuidará, lo guardará como el pastor a su rebaño. Él es tu pastor. Él es tu pastor y Él tiene lo mejor y quiere lo mejor para ti. Y está en su mano y Él simplemente la extiende. Y pone ejemplos tan claros. Y dice, Talí, pues a mí no me importa. Si yo fuera textilero, mezclo las fibras. Y si yo fuera agrónomo, mezclo las semillas. Y si yo fuera un experto en yugo, pongo un burro al lado de un buey. ¿Quién hace eso? ¿Verdad que no? Así, y no las pone Dios. Así, tan claro, tan sencillo. ¿Verdad que sí entiendes esos conceptos? Son conceptos muy sublimes. Y te los aterriza y te los pone para que hasta un niño pueda entender esos conceptos. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque te ama, porque es tu padre, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija, porque no quiere que te hagas daño, porque no quiere que estés peleando por recursos, porque si de por sí el matrimonio es difícil, ahora con valores y creencias diferentes, es mucho más difícil. Y hay más estrés, y hay más fricción, y hay más guerra por el espacio y el territorio, y ahí se vuelve una lucha territorial. Y Dios no quiere eso, Dios quiere compañerismo, koinonía, sinfonía en el matrimonio. Los dos creemos en lo mismo y vamos hacia un mismo destino. Y a nuestros hijos los educamos de la misma manera. ¿Cómo te peleas con Dios con eso? No, Señor, yo soy la excepción a la regla. Tienes que confiar en Dios. Ahora mira versículo 33. Pero este es el nuevo pacto, este es el pacto de Jesús, el pacto de la gracia.
Cuando tomamos la cena del Señor es eso. Y esta es mi sangre derramada por ustedes, la sangre del nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Ahí está, su ley en tu mente. Y que la puedas entender. Y la escribiré en su corazón. Y lo que está haciendo Dios hoy en tu corazón es escribiendo su ley, su voluntad, lo que Él quiere para tu vida. Y yo seré a ellos por Dios. ¿Qué más quieres? Él es tu Dios, que te ama. Él es tu Padre, que tiene cuidado de ti. Él te ha llamado. Y si no te ha llamado, te está llamando hoy. Ven. Y ellos me serán por pueblo. Vamos a regresar a 2 de Corintios 6, 18. Y un error que cometemos con nuestros jóvenes solteros es, no te unas en yugo desigual. Pero ¿dónde está la promesa, papá? ¿Dónde está? La promesa es muy importante, porque entonces, escoge esto, o escoge esto. ¿Qué vas a escoger? No, pues esto. Un Dios todopoderoso que tiene todo el control en su mano y que Él sabe lo que a mí me conviene y voy a confiar en Él. Hoy tienes que decidir confiar en Él. Esta es la promesa. Y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, me encanta esto. Pablo, está hablando Pablo a los Corintios, pero realmente las epístolas son de parte de Dios para nosotros. Y Dios te está diciendo eso, amado. Te amo. ¿Tienes issues en tu vida de que, siento que nadie me ama? Es que sí necesito a alguien porque y Dios te dice, te amo. Confía en mí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Tales promesas. Yo te recibo. Yo soy tu Padre. Tú eres mi hijo. Yo soy todopoderoso y tengo todo el control de tu vida en mi mano. Confía en mí. Esas promesas. Entonces, tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación, de todo lo que nos separa de Dios, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el enfoque de la vida de un cristiano es santidad. No es a ver qué chica voy a encontrar. No. Santidad. Y si hay una mujer allá y tú eres hombre y estás enfocado en la santidad y el temor y reverencia y amor a Dios y servir a Dios, y de pronto hay por ahí una chica que está temiendo a Dios, amando a Dios, así, de pronto, cuando menos te lo esperes, vas a estar a tu paso. Ahí vas, a tu paso, lento pero seguro, como tractor, sirviendo a Dios con la fortaleza de Dios y el poder de Dios, y de pronto vas a ver a alguien caminando de este lado y vas a decir, oye, tiene el mismo paso. Órale. Eso en la Biblia, en Génesis, cuando Dios le da a Adán, a Eva, y le dice, es tu ayuda idónea. Es tu ayuda idónea. Lo tenía que decir, o sea, mi esposa sí, aquí le digo Sandy, y en mi casa sí, doñita, sí, lo que quiera. Te ríes porque es verdad. En tu casa también. Pero es eso, la ayuda idónea, es el paso perfecto. Ese es tu paso perfecto. Entonces tú das este paso. Y ella da este paso. Y así ya van caminando juntos. Y no es una batalla, no es una pelea. Se complementan. Eso es. Y eso glorifica a Dios. Ahora, vamos a terminar en Mateo. Es el primer evangelio en tu Biblia. Mateo 11:28. Atrás de 2 de Corintios, atrás está 1 de Corintios.
después está Romanos, y antes está Hechos, y después está Juan, y antes de eso está Lucas, y antes de eso está Marcos, y antes de eso está Mateo. Mateo 11. Mateo 11, 28. Y Jesús aquí está hablando. O sea, me encanta Jesús porque ¿quieren hablar de yugo? Ahí está, Mateo 11, 28. Venid, lo mismo, ve. Ya vimos en Jeremías, es yo los traeré. 2 Corintios, yo los recibiré. Y Jesús dice, ven, ven, ven. Lo mismo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Necesitas descanso hoy para tu alma? ¿Ya no puedes más? Lleva mi yugo, órale. Entonces Jesús dice, ok, mira, esta tabla de madera que es inflexible, pero es mía, es mi yugo, póntela. Ahora el asunto con eso es que un yugo no es para uno. Y si es su yugo y Él te invita, Él se está poniendo contigo. Tú a un lado y Jesús, que es Dios, en el otro. Dice, ven, te invito, ponte aquí. Es más, yo te ayudo, te amarro. Y hasta te hace así, ya. Así. Ya llegaste. Yo te voy a hacer descansar. Tu búsqueda termina aquí. Ay, Señor, es que estaba buscando un novio. ¿Y? Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí. ¿En qué te tienes que enfocar? En aprender de Él, ser un discípulo de Él. Que soy manso y humilde de corazón. Yo necesito eso para mi vida. ¿Cómo es eso de ser humilde de corazón? Los grandes problemas en el noviazgo y en el matrimonio son por orgullo. Y vas a encontrar descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil. Siento que ser cristiano es muy difícil. Y dice Jesús, no, ven. Difícil es estar en el mundo sin Dios. Ven. Al lado de mí. Y Él va a caminar contigo. Y Él te va a enseñar el paso. Eso es caminar con Jesús. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ve sus promesas. Son mucho más grandes que... No. Ve sus promesas y confía en que Él es todopoderoso. Es el Señor todopoderoso. Y Él tiene a la persona para ti. Si eres soltero hoy, confía en Él. Confía en Él. Bien. ¿Oramos? Y Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque un pasaje que podría ser muy complicado se hace muy sencillo. Y me queda claro que toca, Señor, en mi vida. Como casado es agradarte a ti, buscarte a ti, amarte a ti, ir a ti. Y como soltero igual, es exactamente la misma instrucción. Y yo te pido entonces, Señor, hoy que podamos entender eso, que tú eres nuestro Dios.
Y somos tu pueblo y somos tus hijos y tus hijas. Y esas promesas que tú vas a andar con nosotros y nunca nos abandonas y nunca nos dejas. Nunca vamos a estar solos. Y te damos gracias, Señor, por eso. Y entonces bendice hoy a tu pueblo, Señor. Que no juntemos cosas que no van juntas, pero que sí juntemos lo que va junto. Y lo que va junto es nosotros contigo, Señor. Somos tu iglesia. Nos has llamado a comunión verdadera con tu Hijo Jesús, con tu Espíritu Santo. Y te amamos, Señor. Gracias por recordarnos eso hoy. Lo necesitábamos escuchar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.